Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de nuestras pasiones. Pero antes de entrar en materia, simplemente déjenme recordarles que este es un proyecto autogestivo y por lo tanto no tenemos patrocinio ni financiamiento. Así que son bienvenidas todas sus donaciones, invitaciones y recuerden que podemos hacer capacitaciones, cursos, talleres, consultas filosóficas, en fin. Recuerden que la filosofía es una caja de herramientas que nos es útil para absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Así que no duden en contactarse conmigo, échenme un correo a hola@araliavaldez.com.mx o mándenme un mensaje de WhatsApp al +52 55 27 15 04 86 o métanse a visitar mi página web para que encuentren todo lo que les puede ofrecer la filosofía aplicada, www.araliavaldez.com. Recuerden que Valdés se escribe con S. Y bueno, sin más largas y sin más introducciones, ahora sí, entremos en materia. ¿Cuántas veces no les han dicho o les han preguntado cuál es tu pasión de vida? Tienes que encontrar tu pasión, tienes que trabajar con pasión. Todos queremos un romance apasionado, una tórrida relación de amor. Hay que apasionarnos con las cosas que hacemos. Hay que vivir los deportes del fútbol, la pasión del deporte, ¿no? Vivir de tu pasión. Encuentra un trabajo que te apasione y no trabajarás un solo día de tu vida. Bueno, ¿y qué pasa si no encontramos nuestra pasión? Yo recuerdo muy bien cuando estaba en la prepa, tuve un profesor de lógica que nos estaba dando un sermón sobre nuestro futuro y de pronto se le ocurrió decir: niños, tienen que encontrar su pasión desde ahora. Si ustedes saben lo que les apasiona, sabrán qué hacer con su vida. En ese momento, todos a mi alrededor comenzaron a platicar con sus compañeros de banca sobre sus pasiones. No, que a mí me apasiona el fútbol, que a mí me apasionan los autos de carreras. Podríamos decir que el 90% de mis compañeros varones justo tenían la pasión del fútbol o de los autos de carrera. Y podríamos quizá decir que el 90% de mis compañeras mujeres tenían una pasión por cuidar a los demás o por los animalitos, ¿no? Entonces, todas querían ser veterinarias o doctoras o tener familia. Pero había un porcentaje que no teníamos ni idea de qué nos apasionaba. No sabíamos ni qué queríamos hacer con nuestra vida. A mí, por ejemplo, yo sé que me gustaban muchas cosas, pero ninguna me apasionaba. Y en ese momento, al oír ese profesor, sentí un poco una punzada en mi corazoncito y me pregunté, oh, por Dios, ¿qué va a ser de mi vida si no encuentro mi pasión? Y así anduve por la vida sin encontrar mi pasión. Eso no significa que no haya vivido momentos muy apasionados, pero han sido eso, solo momentos. No he vivido mi vida con pasión desgarradora. Y aún así, creo que puedo decir que he tenido una buena vida. Al pasar de los años, ahora me pregunto, ¿se habrá equivocado mi maestro de prepa? ¿Puede uno tener una buena vida sin encontrar su pasión? ¿O es indispensable apasionarse por algo? Yo encontré mi vocación, hacer filosofía aplicada. Pero he vivido sin una pasión. No me ha hecho falta, creo que no me ha hecho falta la pasión para darle sentido a mi vida. Sin embargo, en la consulta filosófica me he encontrado con ambos extremos. Personas que sufren porque no encuentran su pasión y personas que sufren porque dejan que su vida sea guiada por sus pasiones. Se convierten en esclavos de sus pasiones. Quizá ninguno de los dos extremos sea el adecuado. Quizá el problema radica en qué entendemos por pasión. En los medios de difusión nos enseñan que la pasión es algo bueno y positivo en general. O siempre, todo el tiempo está bien vivir una pasión. Pero quizá eso no es del todo cierto. Tan sencillo, abramos el diccionario de la RAE. ¿Qué nos dice como definición de pasión? En la RAE podemos encontrar varias definiciones, 6. Las primeras 4 son positivas. A ver, la etimología de la palabra pasión viene del griego. Patos, sufrimiento. Entonces, la primera definición que la RAE propone es acción de padecer. La segunda, lo contrario a la acción, pasividad. La tercera definición, estado pasivo en el sujeto. Cuarta definición,
perturbación o afecto desordenado del ánimo. Como verán, hasta aquí llevamos 4 definiciones negativas de la pasión. Luego aparecen otras 2 que son relativamente positivas. 1. Inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Y por último, apetito de algo o afición vehemente a ello. Y aunque estas últimas 2 definiciones parezcan más positivas, de todas maneras implican un frenesí emocional. Es decir, sin importar si la pasión la entendemos como positiva o negativa, el trasfondo de ella es que hay una pérdida de control, una pérdida del razonamiento, y nos vemos dominados o arrastrados por nuestras emociones. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es el problema de perder la razón y dejarnos arrastrar por nuestras emociones? Bueno, uno de los problemillas que yo le veo a esa idea de pasión es que la pasión nos llevaría a actuar de manera irracional o quizá inconsciente. Es decir, nos va a resultar imposible entender por qué nos comportamos de cierta manera. Y esto, en general, nos lleva a dañarnos a nosotros mismos o a nuestro entorno. Analicemos un poco más la idea de la pasión. En la tradición platónica, la propuesta de Platón explica el alma del ser humano de la siguiente manera. El alma es como un carro de caballos alados y una auriga que forman una unidad, ¿no? Imagínense, recuerden estos carros que utilizaban los romanos, ¿no? En el Coliseo, que es la imagen que tenemos más cercana. La auriga es justamente el conductor, ¿vale? Y a ese conductor, a esa auriga, lo acompañan 2 caballos alados, uno blanco y uno negro. Uno es de naturaleza buena y otro de naturaleza mala. Ya se imaginarán cuál es cuál. Por supuesto que el negro es el malo y el blanco es el bueno. Platón utiliza esta alegoría para explicarnos que tenemos 3 partes en nuestra alma. El auriga, o conductor, representa la parte racional del alma que debe conducirse hacia la verdad. El caballo blanco representa los deseos espirituales y el impulso moral que guían el alma a realizar acciones buenas o la parte positiva de la naturaleza pasional, mientras que el otro representa las pasiones irracionales del alma, apetitos carnales y terrenales. El auriga, el conductor, dirige el carro manejando ambos caballos, pero estos, a su vez, quieren ir en direcciones opuestas debido a su naturaleza. Platón nos plantea que existen pasiones buenas como la indignación justa, la amistad o el amor, y pasiones malas, que son las irracionales como la ira, el odio o la avaricia. Esta mirada sobre las pasiones nos permite pensar que nuestro deber como seres racionales sería intentar controlar o limitar nuestras pasiones malas, dominar a nuestro caballo negro y fomentar las pasiones buenas, alimentar solo al caballo blanco. Pero esto nos lleva a una tensión permanente entre el bien y el mal. Aquí el problemilla es cómo saber qué es bueno y qué es malo. Resolver ese problema no es fácil. Muchas veces nos quedamos sin saber cómo podemos evaluar si nuestros deseos nos hacen bien o nos hacen mal. Entonces, ¿cómo podemos saber si la pasión que me está arrojando y conduciendo en este momento es una pasión buena o es una pasión mala? Eso es un problema profundo. Baruch Spinoza también aborda el tema de las pasiones, pero él le da una mirada muy particular. Para Spinoza, las pasiones no son buenas o malas en sí mismas, sino que nos afectan de forma positiva o negativa. Spinoza lo que hace es desplazar el análisis moral de las pasiones, buenas o malas, por un análisis de las afecciones. Es decir, se pregunta cómo nuestras pasiones nos afectan en la alegría y en la tristeza, en lugar de preguntarse, como Platón, cuáles son pasiones buenas y cuáles son pasiones malas y por lo tanto cuáles debemos de cultivar y cuáles debemos de eliminar. Veamos cómo es esto. Spinoza nos dice que la naturaleza de los cuerpos es ser afectados por otros cuerpos. Cuando un cuerpo se encuentra con otro cuerpo, se generan los afectos. Es decir, el ser humano se ve arrastrado, vive arrastrado por la fuerza de sus afectos, por esas emociones que se producen cuando algo nos afecta y cuando afectamos a algo. Si quieren profundizar en el tema de las afecciones y recordar lo que Spinoza nos dice de la naturaleza humana,
Vayan al episodio de la libertad, el 1 y el 2, ahí lo explicamos con muchísimo más detalle. Ahora, pensemos en esta idea de los afectos por un momento. Tú tienes un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Todos tenemos un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Cuando vamos caminando por la calle y nuestro cuerpo se encuentra con otros cuerpos, tenemos que esquivarlos, rozarlos, tocarlos, verlos, incluso olerlos o mirarlos. Al entrar en contacto, estos cuerpos te afectan y tú los afectas. A veces de forma positiva y otras de forma negativa. Pero recuerden, no solo los humanos tienen un cuerpo, también los animales, los objetos e incluso las cosas que no vemos tienen un cuerpo, como por ejemplo los átomos. Los átomos también tienen un cuerpo y también ocupan un lugar en el espacio, aunque no los veamos. Entonces, siempre que entramos en contacto con un cuerpo, estamos siendo afectados al mismo tiempo que lo afectamos. Podríamos decir que todo el tiempo estamos intercambiando afecciones con el mundo. Estamos siendo afectados permanentemente, del mismo modo que afectamos a nuestro entorno. Y estas afecciones pueden ser positivas o alegres y negativas o tristes. Para Spinoza, nosotros, los seres humanos, tenemos 3 pasiones primarias. O dicho de otro modo, nuestra naturaleza radica en 3 ejes. El deseo, la alegría y la tristeza. El deseo, él lo entiende como el conatus. Recuerden que el conatus es esa fuerza vital que lleva a todo ser vivo a buscar su propia preservación, su supervivencia. ¿Vale? Entonces el conatus podríamos decir que es el instinto vital. Todo ser vivo tiene un conatus. La alegría la entiende como el paso de una perfección menor a una mayor. Perfeccionarnos a nosotros mismos nos genera alegría profunda y eso incrementa nuestra potencia vital. La tristeza, por lo tanto, es pasar de un estado de mayor perfección a uno menor. Por eso Spinoza afirma que la tristeza disminuye nuestra potencia. Es decir, cuando la afección incrementa nuestra potencia, cuando lo que nos afecta incrementa nuestra potencia, nos afecta en la alegría. Y esa afección Spinoza la entiende como una acción. Y cuando la afección disminuye nuestra potencia, Spinoza la entiende como una tristeza. Y eso lo entiende como una pasión. Entonces, lo que Spinoza nos está intentando decir es que las afecciones en la alegría son acciones, son activas. Y las afecciones en la tristeza son pasiones, son pasivas. Él contrapone la idea de pasión con la idea de acción. Cuando las cosas me afectan y yo no me hago cargo de la forma en que me afectan y me dejo guiar solo por mis reacciones emocionales, estoy siendo afectado de manera pasiva. Estoy siendo presa de mis pasiones. Controlar nuestras pasiones o afectos tristes, diría Spinoza, es el único camino para la libertad. A ver, aquí hay que ser muy puntuales. No se trata de negar nuestros deseos en el sentido moralista, no se trata de rechazar mis emociones, no se trata de no sentir las cosas, no se trata de solo sentir cosas bonitas y alegres, no. Y tampoco se trata de solo ser racionales en la vida. No se puede, no podemos separar la razón de las emociones. No se trata de no sentir. No se trata de eliminar las emociones para darle paso a la razón, sino que de lo que se trata es de observar y analizar las emociones y dejarlas transformarse con la ayuda de la razón. Es decir, no quedarnos solamente en la primera impresión emocional y estancarnos en ese sentir. Se trata de fluir por medio del entendimiento y reorientar nuestras acciones hacia la alegría. La pasión es un arrebato emocional de alta intensidad. Cuando estamos en un estado pasional, perdemos el control de nosotros mismos. Y esta es una de las razones por las que Spinoza dice que el ser humano vive en un estado de servidumbre. Somos presas de nuestras pasiones y la razón es el único vehículo para liberarnos de ellas. Nosotros lo hemos experimentado en carne propia.
cuando nos pasa algo en la vida, cuando algo nos afecta y nos sentimos tristes de manera inmediata y nos quedamos sumergidos en esa tristeza, estamos envueltos por esa pasión, por esa emoción. Y si no ponemos reflexión en el medio, si no ponemos análisis, si no observamos lo que sucedió y por qué me afecta de esa manera, cómo estoy yo pensando, interpretando esa afección, me voy a quedar sumergido en esa tristeza. En cambio, si yo pongo cabeza y corazón en esa observación, en ese análisis, y me doy cuenta por qué reacciono de ese modo, por qué pienso de esta manera, cuestiono mi pensamiento y a lo mejor puedo interpretar la situación desde otro punto de vista, transformar mi interpretación de la afección, entonces puedo disminuir la tristeza, la pasión de mi afección y comenzar activamente a provocarme a mí misma afectos en la alegría, cosas que me hagan sentir de otro modo. Por eso Spinoza es muy persistente al decirnos que todos los seres humanos nacemos en un estado de servidumbre. Él se refiere a dos cosas particularmente. La primer servidumbre es al orden social y las ideas dominantes. Tenemos que aprender a través de la razón, a cuestionar las ideas dominantes, las ideas de nuestra época, las ideas que se establecen desde el status quo, desde el sentido común, y cuestionarlas para liberarnos de ellas y entonces poder generar ideas propias o ideas racionales. Y la segunda manera en la que nacemos en un estado de servidumbre es precisamente nuestras pasiones. Nacemos esclavos de nuestras pasiones. Mientras no aprendamos a moderar nuestras pasiones, estaremos sometidos al poder de nuestra imaginación, de nuestros deseos, de nuestras pulsiones y nuestras emociones. Spinoza nos dice, si los hombres vivieran bajo la influencia de la mejor parte de ellos mismos, la razón, no causarían jamás perjuicios a otros. Como viven más bien bajo la influencia de sus pasiones, emociones, envidia, celos, necesidad de dominio, etc., los seres humanos se destrozan entre sí. Entonces, la mirada que nos da Spinoza es muy interesante, es bastante refrescante, porque ya no se trataría de ir buscando nuestra pasión de vida. Ya no se trataría de encontrar lo que más me apasiona y volcarme en eso y hacer una sola actividad el resto de mi vida. No, sino que se trataría de aprender a distinguir cómo me afectan las cosas tanto en la alegría como en la tristeza, hacerme cargo de esas afecciones y provocarlas activamente, pasar de lo pasivo a lo activo. El camino de la liberación para Spinoza, encontrar o construir más bien nuestra propia libertad, construir nuestra buena vida, una vida satisfactoria, significaría hacernos cargo de nuestras propias acciones y dejar de vivir en un estado de pasividad. Y en ese sentido, pues ya no es importante encontrar una pasión de vida. A lo mejor será importante encontrar una vocación. A lo mejor será importante reconocer las cosas que me llenan de alegría y la alegría que yo puedo producir en mi entorno. Y entonces cultivar esas acciones, en lugar de ir pasivamente por la vida. En fin, al final del día se trataría de hacernos cargo de nuestra propia vida a través del autoconocimiento. Mientras más me conozco a mí mismo, mejor puedo dominar mis pasiones. Así que si te has sentido mal en algún momento de la vida por no tener pasiones, a lo mejor eso es una ventaja. Simplemente hay que encontrar las cosas que nos encanta hacer, las cosas que nos gusta hacer, que nos llenan de alegría, incrementan nuestra potencia, y alejarnos con prudencia de las cosas que nos afectan en la tristeza. Spinoza decía siempre prudencia, siempre moderación, tanto para lo bueno como para lo malo. Si yo descubro que para mí aprender, entender del mundo, leer, pintar, hacer un rompecabezas, para mí eso me genera una alegría infinita o muy grande, hay que hacerlo y hay que reproducirlo activamente, pero también tengo que tener cuidado de no perderme solamente en esa acción, porque entonces viviré solamente haciendo rompecabezas en mi vida y pues eso va a ser muy difícil.
no me voy a poder sostener ni voy a poder cultivar otros aspectos de mi existencia. Así que, a lo mejor en lugar de preguntarnos cuál es nuestra pasión y buscar nuestra pasión para vivir, quizá valga más la pena preguntarnos cómo las diferentes emociones que se producen en mí cuando las cosas me afectan me provocan alegría y tristeza. Y a partir de ese primer entendimiento de nosotros mismos, tratar de provocar y cultivar activamente nuestras alegrías. En este sentido, Spinoza nos dice, la alegría es revolucionaria. La alegría cambia, transforma las cosas. Así que bueno, pues nada, busquemos nuestras alegrías en la vida y afectémonos activamente y no pasivamente. Bueno, se nos acabó el tiempo como siempre, pero ha sido un verdadero placer compartir un poquito de mi pasión con ustedes de manera activa el día de hoy. Así que, pues nada, recuerden enviarme todas sus dudas, comentarios, sugerencias, ideas e inquietudes. Ya saben los medios de contacto. Dejen comentarios en el episodio, cuéntenme qué les pareció y también coméntenme qué temas les gustaría que abordáramos en los siguientes episodios. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Hasta la próxima.